¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Alan? A mí me va muy bien. Es raro que me presentes a mí primero antes de la señorita Es indistinto. Flavia Cartavia. Es indistinto. ¿Vos cómo estás? Todo bien. Acá estamos. Lástima, Milei. Pero muy buena la marcha universitaria, la verdad, muy buena convocatoria, ¿no? ¿Pablo y medio de gente? Sí. Hay que recordar que esta marcha, si bien el epicentro fue aquí en la Ciudad Autónoma, en la Plaza de Mayo más precisamente, en todo el país hubo marcha universitaria. Córdoba, Mar del Plata, Río Gallego, Ushuaia, Bahía Blanca, en todo el país. En todo el país, la verdad. ¿Cuántos premios Nobel dio la Universidad 4. Privada Argentina? 4. ¿4 la privada? 4. La Universidad Argentina, la privada ninguno. No, a ver, la universidad de calidad y la que mejor ranquea en Argentina era la UBA. Esto es así. Es la universidad de excelencia, la UBA. Pero, aparte de eso, tiene que ver con... Me están llamando en estos momentos. No voy a atender, porque estoy al aire. Uno de los invitados me está llamando. Seguramente me está diciendo que está en camino. Pero te decía, el tema de la universidad en la Argentina tiene que ver con lo aspiracional de nuestra sociedad. O sea, lo de mi hijo el doctor, lo del padre trabajador y el hijo profesional o la hija profesional. Esto, que para nosotros es bastante habitual, no sé en ninguna otra parte del mundo. En otros países, el hijo del trabajador aspira a ser mejor trabajador. Y los profesionales son hijos de profesionales. Porque la universidad es muy cara, el estudio universitario es muy costoso. Entonces las familias no lo pueden. Y por ahí, incluso, algunas familias deciden qué hijo va a la universidad y cuál no. Al que le ven con más actitudes, pues no puede mandar a todos sus hijos a la universidad. O en otros lugares se endeudan para estudiar de tal manera que después toda la vida pasan pagando ese endeudamiento que han tenido. Así que bueno, esto es la universidad, lo que significa para nosotros. Por eso, cada tanto desfinanciamiento que está haciendo el gobierno de Milei a la universidad. Porque dicen, yo no la estoy cerrando, no, la está desfinanciando. Y desfinanciar la universidad precisamente es atentar contra la calidad de los estudios y atentar contra esto que está diciendo, que todos, o los que puedan, o los que quieran, puedan acceder a la universidad. Sí, veía unos veteranos de Malvinas, ¿no? Que decían, a nosotros nos hicieron la dentadura de la Facultad de Odontología de la UBA. Nos devolvió la sonrisa. Nos devolvió la sonrisa, ¿no? Como independientemente del que puede ir a la universidad, porque esto también, más allá de que la universidad sea pública y gratuita, no todos pueden es no arancelada. Es no arancelada, está bueno hacer esa. Pero es pública y gratuita. Porque alguien la paga, no la paga el Estado, porque vos decías recién, Carlos, que la universidad en algunos países es muy costoso para poder ir. Bueno, acá también es costosa, el tema es que se decidió en Argentina, particularmente, que ese costo lo iba a solventar el Estado y no las familias en soledad. Pero destacar esto, ¿no? Que independientemente del que puede estudiar o no, la verdad que nos beneficiemos todos, porque de ahí salen los profesionales que el día de mañana, si tenés alguna cuestión, te van a poder asistir. Y ni hablar de, por ejemplo, el patrocinio letrado gratuito de la Universidad de Buenos Aires, que fue donde finalmente yo me terminé formando, o la Facultad de Odontología, como es un servicio a la comunidad, ¿no? Igual... Para mí está en consonancia que desfinancien la universidad con este tipo de gobiernos. Es un gobierno de burros, donde nadie estudia. Entonces, claro, te quieren burro para que te equipares con ellos. Hay otro tipo de gobiernos que puede gustarte más o menos, pero no los puedes catalogar de burros. De burros y de elitistas. Porque también, así como en un momento se ofendieron porque el trabajador iba de vacaciones a Mar del Plata,
porque Mar del Plata nace como el centro vacacional, ¿no es cierto?, de la burguesía argentina. Con la avenida del peronismo se transformó en el emblema de los trabajadores yendo masivamente por primera vez al mar, de vacaciones. Y por eso nació Punta del Este, ¿no es cierto? Porque no podían estar con los no pobres. podía estar en el mismo lugar donde... ¿Cómo va a estar de vacaciones el portero en el mismo lugar que yo me voy de vacaciones? Igual, flaco, al final Sí. de cuentas, estos peronistas, Perón fue un maleducado. Le hizo ganar plata a los terratenientes, le hizo ganar plata a los empresarios, le hizo ganar plata a los industriales y le hizo ganar plata a los obreros. ¿Cómo hizo? Que acá Milei te habla de ajuste. Bueno, pero yo te decía, el elitismo también tiene que ver, para cerrar la idea, con que estudien únicamente los que pueden pagar, la clase pudiente. ¿Cómo va a estudiar en la universidad el hijo del trabajador? Este es el tema. Este me parece que es el tema fundamental. Entonces te dicen cualquier cosa, te dicen, ¿cómo? Mirá la excusa que te ponen, ¿no? ¿Cómo voy a financiar la universidad gratuita para el hijo del millonario? No, financiamos la universidad gratuita para el que no puede pagarla. Pero el hijo del millonario tiene que pagar. No, la universidad es gratuita para todo el mundo. Lo que tenés que hacerle al millonario es cobrarle los impuestos para que con ese dinero también subvencione a su hijo y a los hijos de los otros que no pueden pagarlo. Este es el tema. No, este gobierno ha hecho todo al revés. O al revés, digamos, al revés para lo que uno cree lo que puede ser la justicia social. Como para ellos la justicia social es una aberración, entonces le bajan impuestos a los ricos y castigan a los pobres. Sí, también tienen esas tergiversaciones, ¿no? En donde también hay un discurso que se propaga de que estudiar no sirve para nada, de que si no haces plata sos un fracasado, ¿no? Como también está... Y porque te ponen de ídolo a tipos como Elon Musk, como Max Zuckerberg, como Jeff Bezos, y te dicen, no, estos pibes salieron del garage. Mentira. Si vos tenés mucha plata, no hace falta que estudies. Eso es verdad. Porque no importa cuánto estudies o cuánto no estudies, tus contactos, tus negocios no van a pasar por si tenés plata o no tenés plata. No vas a tener que trabajar nunca en tu vida. Por eso Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, no sé quién otro está, el de Apple, ¿cómo se llamaba? No, que a veces sí ocurren, pero que son excepciones, ¿no? Que no es la regla. Y uno tiene que gobernar para las mayorías. No, aparte, Para las los excepciones. nuevos multimillonarios lo que buscan es una teocracia medieval, en realidad, ¿viste? Lo que buscan es el poder de dinero, pero ya a altura, digamos, donde los señores comen en la mesa y los siervos en el piso. Y esto es lo que estamos viendo. Pero digo, para no irnos por las ramas, como diría alguien, me parece que este es el tema de la universidad pública en Argentina. Me parece que es eso, es lo aspiracional. A mí me gustó mucho ver en la marcha de ayer, que recorrí varias cuadras, los chicos jóvenes, los chicos que no son ni universitarios, que son de secundario, que aspiran a ir a la universidad el día de mañana, que estaban ahí, ¿no? O los trabajadores, que nunca fueron a la universidad, pero sí pudieron mandar a sus hijos, o no, pero entienden que esto, ¿no es cierto?, la universidad pública en la Argentina, ¿no es cierto?, que entre otras cosas también la gratuidad se lo den a Perón, porque si bien el radicalismo fue el promotor, ¿no?, de la universidad como la conocemos, o sea, que sea gratuito totalmente es el peronismo. Yo discrepo ampliamente, para mí es del movimiento estudiantil organizado, al igual que todas las victorias. Y le recordaría al gobierno que todos los gobiernos y dictaduras cayeron por el movimiento estudiantil organizado. Nunca hay que olvidarse. El 2001 fue el movimiento estudiantil organizado, el 82 fue el movimiento estudiantil organizado. Siempre es el movimiento estudiantil organizado el que lleva a la sociedad a explotar. Siempre. No es la primera vez. No, discrepo. El 2001 discrepo totalmente, lo vi yo. Claro, No fue la marcha universitaria no fue en el 18 y la cosa explota en el 20.
Sí, porque No, las no, pero universidades, tiene los que ver, no, universitarios no, están no. integrados a la sociedad y tienen la lectura, digamos, de que la misma que se vive en la sociedad. A ver. El 2001, perdón, pero fue la ruptura de la propiedad privada. Pero empieza con la universidad, No, empieza el movimiento estudiantil. No, empieza No, con empieza los con el piquete, cacerolazos si querés, en el Belgrano 98. porque le metió en el corralito. El comienzo de la caída del 2001 es la gente que salió a las calles en Belgrano, no en el conurbano bonaerense, en Belgrano, a golpear las cacerolas porque le habían dejado la plata en el corralito. Qué maleducado. Y entonces, ahí comienzan los primeros, digamos, no los primeros piqueteros, porque ya los piquetes venían de antes, pero el 2001, la caída arranca ahí, en Belgrano. ¿Por qué? Porque se metieron con la plata de la clase media, ¿no? Que tenían en los bancos, y entonces eso... O sea, no fue el movimiento estudiantil organizado ni nada por el estilo. Que después eso derivó, ¿no es cierto?, en un gobierno autista. Cualquier parecido con esta realidad es pura coincidencia, pero el gobierno autista de la Rúa terminó como terminó. Pero no le faltemos el respeto a los autistas, Por favor. que no hicieron nada. Por eso yo creo que la marcha de ayer fue también tan multitudinaria, ¿no? Y tan Yo creo que- variopinta. A Porque- Macri le pasó también. No, pero creo que la marcha, digamos, lo que tiene que ver con lo universitario es algo que es transversal absolutamente a toda la sociedad y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Igual que, bueno, la cuestión de los trabajadores, son muchas cosas, ¿no?, que se van sumando y también últimamente en la cuestión del transporte. Está toda la gente en la calle hablando de tuve que hacer un trayecto de acá hasta acá y tardé el triple y no, porque no venía el chofer y porque cuando vino el chofer iba a paso de hombre porque tienen que juntar más gente en el colectivo porque si no, no les rinde. O sea, toda una cosa que... ¿Te cuento un dato con respecto a eso? Sí. A nosotros en el trabajo vivimos todos en caseros. Nos sale más barato volvernos en Uber que volvernos en colectivo. De por hecho nos ahorramos 2.000 pesos todos los días. Usamos el otro día para comprar boludeces. De un boleto en colectivo, pero nos sale más barato Es el Uber. que, en realidad- habla de una realidad de Uber, aparte de la realidad de colectivo. Totalmente. No le está rindiendo a los choferes de Uber. No, Totalmente. los No es choferes de normal. Uber están todos llorando porque, y está bien, porque cuando sacan la cuenta entre lo que ganan y lo que tienen que pagar y lo que van perdiendo el lucro cesante con la unidad que se va desvalorizando, no les dan la cuenta. Lo que pasa es que también tienen que morfar y aunque sea con ese pesito, aunque después el día de mañana, a ver, todos están estirando, ¿viste? A ver cómo llego. Y este es el tema. El día de mañana, lo peor que nos puede pasar es no tener esperanza. Y la gente está muy desesperanzada. Está muy desesperanzada. Yo creo que lo de Córdoba igual marcó... Lo de Y no lo Kicillof- digo a lo de título Kicillof en personal, Córdoba. Lo de Kicillof en Córdoba, sí. La verdad es que yo hacía rato que no veía al peronismo generar algo espontáneo. Esto me lo decía uno de los que participaron en el acto de Córdoba. Le pregunté cuál era la sensación y dice, la verdad me llamó la atención cómo espontáneamente, un hombre que ha tenido 10.000 actos encima, ¿no? Cómo espontáneamente la gente comenzó a gritar y entusiasmarse y con los cánticos de Axel Presidente, pero dice que fue una cosa espontánea que a él le llamó la atención. Y yo le decía, bueno, por ahí lo que la gente está buscando es una esperanza precisamente, ¿no? Tener esperanza en algo para... O sea, hay mañana después de Milei. Va a ser embromado, pero hay mañana. Hay mañana. Porque si no, ¿sabés lo que pasa? por Andate al supuesto. rincón y pegate un tiro. No, y qué sé yo. además no seamos tan soberbios. Digo, hubo una Argentina antes de Milei, hay una Argentina hoy y va a haber una Argentina después de mañana. Pero va a ser eso igual no tengo muy, ninguna duda. muy difícil la Argentina post-Milei. Muy difícil. También hay que tener... Porque la están desguazando. Porque es muy fácil destruir y es muy difícil construir. Y todo lo están destruyendo. Todo, están minando todo lo que se te ocurra, donde vas, ves negociado, desguace, y en todos los aspectos. Bueno, en ¿cuándo el fue que fácil busques, para nosotros, es terrible. no? Hoy tenemos un invitado, hombre de la política, pero vamos a hablar de salud con el doctor Alejandro Colia. Porque precisamente, ¿qué está pasando con la salud? No puede ser, estamos ya en mayo, no hay vacuna para la gripe. Entonces no venía la semana que viene a ver si nos mandan, venía la otra a ver si nos mandan. Ni hablar de la gente que por cuestión económica dejó de las prepaga y tiene que ir a atenderse a la salud pública. No hay vacuna para la gripe, sería lo de menos. No llegan los medicamentos oncológicos. Bueno, de ahí
Desde eso hasta lo que vos quieras, pero vamos a hablar eso con el doctor Colia, precisamente, ¿no? El tema de la crisis en Argentina, la atención sanitaria, ¿no es cierto? Y estas son las bombas que va dejando este gobierno. Un gobierno que, por otro lado, tiene una interna feroz, ¿no? Ya Patricia Bullrich salió a caminar. Le hace difícil despegar a Patricia Bullrich. No le va a ser fácil, ¿no? No le va a ser fácil porque Patricia Bullrich, no nos olvidemos que hace 4 años, cuando venía para el lado de la oposición, no terminó ni yendo al balotaje ella. Y despegarse del gobierno de Milei le va a resultar la difícil. candidata del Círculo Rojo no tampoco. lo necesita, no necesita tampoco despegarse mucho de Milei. Digo, me parece que Patricia Bullrich lo que tiene es un poco, así como yo critico el fanatismo completamente ciego y completamente estéril porque no conduce a ningún lado de ciertos sectores del peronismo, en donde no te saben explicar por qué, pero te dicen que vos lo tenés que votar al Kicillof porque eso es el peronismo. También me parece que del otro lado hay una cuestión de votar a lo que sea antiperonista. Y me parece que Patricia Bullrich es eso y puede estar, así como estuvo con Macri y ahora está con Milei, mañana le cambia absolutamente cero. Sí, pero vos decís, no era el Círculo Rojo. Yo creo que precisamente el Círculo Rojo lo único que hizo hasta ahora clarito fue picarle el boleto a Milei. Que no significa picarle el boleto a este modelo económico de miseria, de hambre. No, este modelo económico le viene bien. Para su negocio le viene perfecto. Lo que pasa es que este Milei está loco. Yo nunca sé si el Círculo Rojo es que efectivamente le pica el boleto al presidente o si el presidente ya tiene el boleto picado por la sociedad y el Círculo Rojo dice, bueno, vamos a acomodar. No sirve más. No, el Círculo Rojo le pica el boleto al presidente porque el único factor financiero que está haciendo plata es el vector rentístico financiero. El resto no está haciendo plata. Y el Círculo Rojo no están haciendo plata. No vive solamente de la bicicleta. Pero con lo que hacen ahí, escúchame. Sí, pero te tienen que echar a 400 empleados. ¿Qué importa? No, este es hay el muchos problema. Empresarios a los que sí les importa. Este es el problema del empresario argentino. Este es el problema. En la medida en que una empresa es mucho más valioso y de hecho gana mucho más, ¿no es cierto?, el gerente financiero que el gerente de producción, te das cuenta cuál es la idea del empresario argentino. Hace negocio, dámela todo. Y si puede, y con este gobierno que le dio aparte vía libre para todo, ¿qué me importa echar 400 si gano más plata? ¿A qué termina esto? Bueno, este desastre. Pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Nos vamos a un corte? Por favor. Vamos a un corte. Y al regreso estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Alejandro Colia. Fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, actualmente es secretario de Salud en La Matanza, hombre formado en la salud pública y es uno de los pocos médicos sanitaristas que en realidad conoce todo, desde A a la Z. Así que vamos a hablar con eso. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando.
Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Taller de cerámica Alma de Barro. Abierta la inscripción, turnos de mañana y de tarde. Te esperamos en Besares 4407 Ciudadela. Nuestro WhatsApp es el 112 617 5903. Auspicia la agrupación Ramón Carrillo. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Invertir en una franquicia de Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Alejandro Colia, médico sanitarista, en realidad es neurocirujano, pero hizo toda su carrera, ¿no?, en la salud pública. Y precisamente estábamos hablando, antes que vos vinieras, el tema de la crisis en la salud pública. ¿A qué se debe la crisis que hoy hay? A la crisis que hay en Argentina, pero entre eso, la salud pública. Lo que pasa que desde el comienzo del gobierno de Milei, si bien fue aplicando la motosierra en forma gradual, especialmente en la salud, por distintos motivos. Ustedes recordarán que quiso cerrar un hospital emblemático como es el Laura Bonaparte, un hospital que a mí me tocó vivirlo en vivo y en directo, lo que fue avanzar en la oferta de servicios que realmente no existe de la manera que debería tener la comunidad en función de atender la problemática del consumo problemático y obviamente de la salud mental, ¿no? Dos cosas que claramente van en aumento, pero ese es un punto de partida como para recordar que cerrar hospitales para este gobierno como para el gobierno de Macri era una frase célebre: nosotros no ponemos en marcha hospitales, como si tenían que castigar a la gente de no poder acceder a la salud. Yo creo que hay que pensar por el principio rector de todo esto, que es la Constitución Nacional, donde uno de sus preceptos habla claramente de que el Estado, en este caso le toca a Milei, tiene que garantizar la accesibilidad, la universalidad, la gratuidad y la equidad para brindarle salud a la población, cosa que no está sucediendo y día a día se deteriora. La verdad que yo te podría enumerar
una cantidad de cosas que por ahí llevaría todo el programa, pero para enumerarte cosas muy, muy concretas, así como para que, digamos, son tan elocuentes, tan concretas, como por ejemplo que desde ya el 2024-25 se ha reducido el presupuesto en salud. No solamente eso, sino también se ha subejecutado, que los programas de VIH, el Instituto Nacional del Cáncer, que prácticamente se cerró con la importancia que tiene. Recordemos que es la segunda enfermedad como causa de muerte global. Y así sucesivamente con los problemas de salud sexual y procreación responsable. Ahora, bueno, otra vez... La falta de vacunas me llama. Bueno, la provisión de vacunas, claramente, en el caso, por ejemplo, de antigripales, que es la más sensible en estos tiempos por la contingencia del invierno, se han comprado alrededor de 20% menos de vacuna antigripal. Nosotros comprábamos alrededor de 12, 13 millones, hoy se habrán comprado menos de 10 millones de dosis, con todo lo que significa lo que pasó en Europa con la gripe, en Estados Unidos. Generalmente la vacuna se construye lo que en función de las cepas que circulan en el hemisferio norte y en Europa. Y bueno, ese es un tema por un lado. Y por el otro lado, la provisión que es irregular de vacunas. Es decir, no es que hay una provisión continua, sino que se fue dando en una manera irregular. Alejandro, si vos recorrés los vacunatorios del conurbano, muy especialmente, no todos disponen de la cantidad de vacunas que se necesitan. No. Así que ese es uno de los tantos puntos, ¿no? Y yo iba puntualmente al remediar, porque el remediar tiene El remediar fue creado en el 2002, hace 24 años, con la idea de poder resolver lo que significaba el gasto de bolsillo para comprar un medicamento y que el acto médico... ¿El remediar quién lo pone en funcionamiento? Lo pone Dualde con Ginés González García. O sea, después de Carrillo, el sanitarista más grande que tuvo la Argentina. Sin duda, sin duda. Y eso significaba que a la población de cobertura pública exclusiva, muy especialmente, pudiera acceder al medicamento simplemente atendiéndose en los centros de salud de todo el país. En la provincia alrededor de 1.600 centros, con lo cual el ciudadano concurría y se iba con el medicamento en la mano para poder cumplir el tratamiento y que el acto médico tuviera realmente, se pudiera cumplir en su total dimensión. Creo que fue un programa extraordinario, incluso por la directora de la Organización Mundial de la Salud de aquel momento que nos visitó, marcó 3 puntos en los cuales destacaba la salud en la Argentina, en la época de Cristina. Uno era la ley vinculada a la atención y a las políticas del VIH, otro era el remediar y otro era el calendario de vacunas. Nosotros tenemos un calendario de vacunas extraordinario, el más importante de Latinoamérica, sobre las enfermedades inmunoprevenibles, o sea que en función de que tengamos una buena dosis, una buena cobertura en vacunas, que alrededor se trata de más del 90%, como para hacer una evaluación adecuada, permite que no solamente la población no se enferme, sino que tienen una externalidad positiva porque no contagia. Con lo cual, estos años también vivimos otra cuestión que tiene que ver con los antivacunas. Yo te quería llevar un poco a ese lugar porque escucho lo que vos estás diciendo, ¿no? De menor presupuesto, esto de las cuestiones que tienen que ver con el cáncer, con el VIH, que uno lo escucha y dice, bueno, a priori esto debería ser, pero un escándalo, esto a la sociedad le debería profundamente repulsar. Y me pregunto, pero ¿por qué hay tanta pasividad o por qué hay tanta tolerancia? Y pienso también en esta cuestión de los antivacunas, ¿no? Y también en este discurso de cúrate con el pensamiento, hacete millonario con el pensamiento, la medicina es mala o la medicina no sirve. Digo, tiene que ver un poco este discurso anticiencia, antivacunas, o son cosas que van por separado.
forman parte de la misma. La verdad que tu pregunta y reflexión en forma paralela, la respuesta es que tiene que ver con las políticas que lleva adelante la derecha, ¿no? De arreglátelas como puedas. Esa es la verdad. Hoy lo que trabajamos en el conurbano, asistimos a una realidad que es compleja, es triste, es inaceptable porque en realidad no debería pasar esto. Y hoy que fuimos a visitar un vacunatorio donde concurre una gran cantidad de gente, cuando vos charlás con la población, con el vecino, con la vecina, y se emociona de una manera extraordinaria, porque casualmente tenemos que generar políticas para acercarnos a la gente, porque no solamente tiene problemas de alimentación, de llegar a fin de mes, sino que también tiene problemas para tomar el colectivo. O sea, cuando toma el colectivo lo quiere exprimir de una manera para poder hacer 2 o 3 trámites de las zonas alejadas, con lo que nos lleva a pensar y tomar decisiones de, obviamente, llevar adelante las políticas sanitarias, yendo a buscar la problemática. Yendo al barrio, digamos. Yendo al barrio. Claramente hoy hay un fuerte trabajo territorial, que es lo que en definitiva resuelve o minimiza de alguna manera la problemática de la salud. Pero es muy triste porque la gente está muy angustiada, pérdida de puestos de trabajo, no llega a fin de mes, problemas para acceder al medicamento, problemas para acceder a la salud. Y una cosa que quiero remarcar, la medicina privada, la prepaga, perdieron de alrededor de 800.000 personas, sí, 800.000 afiliados que han dejado la medicina privada. Sumarle los 300.000 puestos de trabajo, que hay que multiplicarlos, porque seguramente gran parte de ese trabajo registrado involucraba a las familias a poder disponer de una obra social. Los hospitales provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, realmente se encuentran a punto de colapsar. Piensen que recién empieza el invierno, piensen que hay más de 36.000 muertes por año por gripe y todo lo que conlleva la internación, la atención. O sea, nosotros, y lo dice el ministro Kepler también, tenemos una profunda preocupación por generar las condiciones de minimizar el daño que se va a ir dando de menor a mayor en estos tiempos, fundamentalmente con las contingencias del invierno. Y digo, la menor vacunación hace que en estos tiempos tengamos, por ejemplo, más bronquiolitis, cosas que veníamos reduciendo hace muchos años, porque el gobierno nuestro espacio político, incorporó en el 2003 la vacuna del virus sincicial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis. O sea que hoy, cuando ves, para finalizar y cerrar, cuando ves todas las acciones que lleva adelante el presidente Milei con sus colaboradores, realmente lo único que hacen es perjudicar a los sectores más vulnerables. Y está en el mismo contexto el trabajo, la pérdida de empleo, el cierre de las industrias, las importaciones, la obra pública, está todo vinculado, un poco respondiendo a tu pregunta. Es una política que tiene una potenciación en función claramente de perjudicar a la mayoría de la población, fundamentalmente destruir a la clase media, y que 1.000 familias argentinas, que son las más ricas, puedan tener el nivel que tienen hoy, que es lamentable. Ahora, Alejandro, ¿por qué le tenemos que echar la culpa a Milei de la situación crítica en la salud y no a Kicillof? Explícame. No, Kicillof es la contracara de Milei. Por eso, quiero que me lo explique. Contracara. A ver, yo sonrío porque la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, comparada con
como si fuera con Chile, que tiene la misma población, y lleva adelante políticas que realmente ponen en el centro de la escena al ciudadano y a la ciudadana como sujeto de derechos, es imposible de no ponerlo como la contracara de la política que lleva adelante Milei, de destruir el Estado, donde un gobernador marca que el Estado está presente, que está resolviendo problemas, que tiene obra pública, que construye colegios, que construye centros de salud, que de alguna manera cumple con sus obligaciones cuando le deben billones y millones de dinero de transferencias. Sin embargo, si bien hay dificultades y muchas dificultades, realmente él es un piloto de tormentas, porque hay que manejar la provincia de Buenos Aires con semejante disminución de transferencias. O sea, no es sencillo. Si vos analizás los resultados, especialmente en salud, porque tal vez es el tema que uno más conoce, y porque la salud se mide por resultados, vos ves que ha logrado en todos estos años poder mantener el sistema sanitario público, no solamente que ha crecido, sino que le da respuesta a la población, ¿no? ¿Las vacunas quién las tiene que comprar, la nación o la provincia? La vacuna, hay una ley, que es la ley de vacunas, que está en riesgo también, como las otras leyes que se han impulsado en otro momento, leyes que tienen que ver con el bienestar de la gente. La tiene que comprar el gobierno. La ley de vacunas se basa en 3 hechos muy concretos. El gobierno, el Estado, tiene que comprar las vacunas para poder garantizar la provisión de vacunas al sistema de salud, y el sistema de salud garantizar que le llegue a la gente, y la población. El tercer punto es que, por una cuestión hasta, te diría, de jurisprudencia de derecho, tiene que aceptar ser vacunada. Hoy la cobertura en vacunas, podríamos decir por lo menos el 25%, no pasa el 50% a nivel nacional, y a una vacuna podríamos decir que es la que llega al 55%, con lo cual es una situación bastante problemática, vos entenderás, por lo que veníamos hablando. Acá hay una política que se construyó desde el COVID, de los antivacunas, que el gobierno de una forma también lo ha hecho, y un punto clave que hoy está claramente demostrado es haberse retirado de la Organización Mundial de la Salud, donde es un organismo que claramente tiene responsabilidades no solamente de analizar lo que pasa en el contexto mundial en cuanto a prevenir, adelantarse, acompañar, a generar condiciones facilitadoras para compra de medicamentos, insumos, vacunas, sino que también hoy lo ves con lo que pasó con el crucero. Es decir, el crucero que sale de Ushuaia y que tuvo que la Organización Mundial de la Salud actuar para poder garantizar algunas medidas y algunas acciones, más allá de a dónde llegó, las discusiones que hay en el mundo en ese sentido, de dónde llegó, de dónde tiene el origen el hantavirus. Claramente no formar parte de la Organización Mundial de la Salud, que creo que hay 3 estados nada más. Sonrío porque uno es Estados Unidos y hay otro más, pero claramente esto forma parte de esa pregunta que nos hacía. ¿No es Israel? ¿Cómo? ¿No es Israel el otro? No, creo que puede ser. Pero lo cierto es que forma parte del mandato que tenemos de Estados Unidos, digamos, porque fue la que quiso en realidad crear otra organización que no pudo prosperar, similar a la OMS. Claro. Y la OMS es algo de lo cual uno no puede renegar de ninguna manera. Esto es contrafáctico, pero yo me imagino en medio de la pandemia, cuando el gobierno de Alberto Fernández, que en muchas cosas fue deficitario, pero en ese momento, viendo lo que pasaba en el mundo, ¿no?
uno pensaba, uy, cuando llegue acá, en el conurbano esto va a estallar y vamos a tener los muertos en las calles como hubo en otros países. En Ecuador, en Brasil. ¿No? Y en realidad digo, si hubiese estado Milei en medio de la pandemia, cada uno librado a su suerte. Con lo cual los muertos hubiesen sido... ¿Y la vacuna? Si no compran, arreglátela. Mirá, con respecto a eso vale la pena hacer un comentario que es muy importante. Y seguramente no ha llegado, no ha tenido capilaridad en todos los hogares, en todas las familias. La Universidad Métrica de Washington, que no se puede decir bajo ningún punto de vista que tiene que ver con nuestro espacio político, hizo una evaluación post-COVID de cómo se habían comportado los distintos sistemas de salud, y cuando analiza la Argentina, que esto salió publicado en una revista internacional, ve que la cantidad de años de vida perdidos fueron escasos comparados con lo que pasó en el resto del mundo, en los países más desarrollados. Fue de cero, la esperanza de vida en la Argentina, en ese momento se hablaba de 77, 78 años como media, y se vio que se perdió 0.7 años de expectativa de vida. O sea que eso es una. Y después que las muertes por encima de lo esperado para ese año estuvieron por debajo. Ahora, esto nadie lo dicen revistas internacionales, sí, muy prestigiosas, pero bueno, ese gobierno tuvo una característica muy particular. Haber atravesado 2 años de una pandemia. Y como vos bien decís, y como muchos más analizan, si esto hubiera sido conducido por otro espacio político, no sé cuáles hubieran sido los resultados y análisis de la Universidad Métrica de Washington. Calculo que hubiera sido diferente. Lo cierto es que nadie se quedó en la puerta de un hospital y no se atendió. Creo que en ese momento era la política tal vez más importante, más allá de otras que se generaron. Así que todas estas cosas hay que analizarlas en profundidad, con responsabilidad. Y para pensar lo que debe venir, porque por ahí me vas a despedir, digo, nosotros tenemos que pensar en la reconstrucción de nuestro país. Una reconstrucción que va a ser muy difícil porque nos va a llevar años. Lo que no tenemos es que generar en el medio de la gestión una discusión, sino que claramente tenemos que decirle a la gente, al ciudadano o ciudadana, qué propuesta tenemos de gobierno en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, y que no nos podamos apartar ni de lo que pensamos del Fondo Monetario Internacional, ni de lo que pensamos de cómo debemos manejar una política de un nivel de Estado en cuanto a las necesidades que se necesitan para poder cumplir objetivos, y otras tantas cosas que realmente le preocupa a la gente. Pero fundamentalmente lo que tenemos que trabajar en esa propuesta es para que no solamente la lleve adelante alguien que ha demostrado que tiene la capacidad de hacerlo, sino también para ampliar, que creo que vamos a necesitar una base muy amplia para que eso suceda y para enfrentar claramente al poder. Porque una cosa es lograr el gobierno y otra es la lucha con el poder, que es algo totalmente diferente. Bueno, veremos qué pasa, pero creo que no tenemos salida si no podemos proponerle al ciudadano algo que realmente sea muy claro, que se pueda cumplir con las etapas a pie juntilla, y que por el otro lado sea avalado por la gran mayoría del espacio de argentinos y argentinas que creen que este país tiene que ser diferente, que tiene capacidad en economía del conocimiento, en producción nacional, en todo lo que nosotros creemos. No te quiero robar que así sea, Alejandro, tiempo. un país para todos, en resumidas cuentas. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapuntos, y tenemos nuestro segundo invitado de hoy, Ali Mustafa, periodista, también docente universitario, y vamos a hablar un poco de Medio Oriente.
La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Taller de Cerámica Alma de Barro. Abierta la inscripción, turnos de mañana y de tarde. Te esperamos en Besares 4407 Ciudadela. Nuestro WhatsApp es el 112 617 5903. Auspicia la agrupación Ramón Carrillo. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto, y prácticamente se nos fue el programa con Coli hablando del tema de la salud. Pero es raro que en estos tipos de programas se hable del tema de la salud pública, algo tan importante y tan trascendental, ¿no? Y más con un hombre que tiene un recorrido en esto muy amplio. Bueno, estamos con nuestro segundo invitado, amigo de la casa, periodista, Ali Mustafa. Gracias por estar acá. Lito, te voy a volver a invitar porque tenemos 5 minutos, o sea que mucho no podemos hablar. Pero, primera pregunta, ¿la llave del Estrecho de Hormuz la tiene Irán? Obviamente, después del 28 de febrero la llave del Estrecho de Hormuz la tiene Irán y tiene interés de compartirla con Omán, que son los dos países que ambas orillas, digamos. Ambas orillas, sí. Y Omán tuvo una participación muy estrecha con los negociadores de paz antes del 28 de febrero para llegar a un acuerdo. El 27 estaban sentados en una mesa de negociaciones y el 28 arteramente Estados Unidos e Israel atacaron Irán, ¿no? De forma conjunta. En este caso es Estados Unidos quien fue arrastrado a esta guerra por Netanyahu. Eso dice en Estados Unidos. Sí. Le echan la culpa a Trump de que está siguiendo a una nación extranjera, sí, a los intereses de una nación extranjera, antes que los intereses de Estados Unidos. Pero digamos, camino al Estrecho de Hormuz, ya pasó el canal de Suez, va el portaaviones francés Charles de Gaulle y también está yendo un portaaviones inglés. Dicen que asegurar el tránsito marítimo, e Irán ya le dijo, esto es una potencia extranjera, no tiene nada que hacer acá. Obvio. Irán, después de
después de la muerte, del asesinato de su líder máximo Ali Khamenei y de varios dirigentes de la Revolución Islámica de Irán, ha prometido venganza, porque en todos los acuerdos de paz que se estaban llevando adelante, todas las treguas fueron violadas tanto por Israel como por Estados Unidos. Y bueno, no se tomó en cuenta esa realidad que hoy viven los iraníes y esa historia que viven los iraníes. Han sido siempre muy pacientes en todas las agresiones. Recordemos la guerra de los 12 días de junio del 25 del año pasado, y ellos han mantenido siempre esta calma. Pero ya a esta altura yo creo que no hay una posible negociación de paz sin que se cumplan las condiciones que está imponiendo Irán hoy, ¿no? Consultas. Sí. ¿Cuánto presupuesto militar lleva gastado Estados Unidos? Como pregunta número uno. Sí. Y a colación de esta pregunta, ¿tiene capacidad Estados Unidos, si esta guerra se extiende un mes más, de sostenerla? Según los informes periodísticos, la mitad del presupuesto de este año de Estados Unidos ya está agotado en esta guerra y en las inversiones que ha hecho en Ucrania. No tiene capacidad ahora de llevar adelante el desarrollo de nuevos misiles de precisión, porque esos ya fueron agotados en las dos guerras. Si la guerra durara un tiempo más, yo creo que Estados Unidos no tiene posibilidad de llevarla adelante, sobre todo porque están destruidas todas las 16 bases y las 220 instalaciones militares que tenía Estados Unidos en toda la región, sobre todo en la península arábiga y los países del Golfo, ¿no? Así que ese arsenal y esa capacidad de acción militar sobre Irán ha sido totalmente desbaratado. Hay más de cerca de 800 marines muertos. ¿Y esto que vos contás, sí, tensa la relación entre Estados Unidos e Israel o no? Aparentemente sí, porque los demócratas están llevando adelante esa tensión, pero no olvidemos que tanto en Washington como en Nueva York hay un lobby sionista muy, muy fuerte. Está institucionalizado ese lobby a través de AIPAC, que es una organización lobista israelí, que tiene además comprado senadores, ¿no? Y todo el poder financiero norteamericano hoy está en manos de ellos, ¿no? Como antes hablábamos de la inteligencia artificial y demás, de las plataformas Zuckerberg, Elon Musk, que bueno, Elon Musk no es sionista, pero tenemos... Hay una cantidad de actores sionistas que están operando fuertemente en el corazón de los Estados Unidos y en América Latina también. Aquí no nos olvidemos que tenemos a su principal referente, que es Milei. Ahora te hago otra pregunta, ¿no? Porque ya que estamos hablando de Netanyahu, a mí me da la sensación de que en el mundo hay una mirada bastante negativa a lo que está haciendo el Estado de Israel. ¿Esto es una sensación mía porque estoy acá en Argentina o vos crees que hay una mirada, digamos, yo creo global? Que hay una mirada de culpabilidad de Europa, por ejemplo, y de América Latina sobre Israel, sobre el Holocausto. Eso ha penetrado mucho en la sociedad política y en la sociedad en general. No nos olvidemos que la industria de Hollywood, la industria propagandística que ha sido Hollywood durante más de 50 años, ha calado muy hondo en nuestras sociedades y en nuestra política. No olvidemos que también acá en la Argentina tenemos, dentro del campo nacional y popular, muchos referentes. Yo hoy puedo decir que, por ejemplo, Guillermo Moreno, que ha sido un defensor de Donald Trump, tratándolo de compañero, y de Netanyahu, de patriota, que ya que él leyó a Leopoldo Marechal, le diga a Trump, que está empantanado en esta situación bélica, que salga por arriba del laberinto, ¿no? Y así otros dirigentes que han traído a la empresa Mekorot, una empresa genocida, por genocidio hídrico está acusada en Naciones Unidas, y esos han sido también dirigentes del campo nacional. Guado de Pedro, propiamente dicho, nombre y apellido. Sí, Guado de Pedro, el que es ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires hoy, ex intendente de San Martín, no recuerdo el apellido, él y el que fue embajador en Israel, el gringo Uribarri, en fin. Bueno, mirá, te vamos a invitar para la semana que viene, ya te dejo la pregunta, ¿no es cierto? Porque están en estos momentos reunidos en Pekín Donald Trump,
con Xi Jinping, y creo que la inteligencia artificial es el eje o uno de los ejes de esa reunión. Así que ya te invito para la semana que viene. Sí, es un contexto bastante complicado porque Estados Unidos acaba de también hace unos días imponer sanciones a una petrolera china. En ese contexto es difícil nos están echando. llevar adelante una negociación. Gracias por venir. No, por favor. Te espero la semana que viene. ¿Cómo no? Y a ustedes también. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. La semana próxima, miércoles 21 horas, para más cuestiones y contrapunto.